Hola chicos, les habla su maestra Mitzi Romo y en esta ocasión vamos a resolver problemas de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, reparto proporcional utilizando la regla de 3. En clases anteriores estábamos hablando de la proporcionalidad directa. Esta se da cuando tenemos dos o más magnitudes y cuando una la multiplicas o la divides automáticamente la otra también tiene que quedar multiplicada o dividida, dependiendo de lo que se le hizo. Así funciona la proporcionalidad directa. Es decir, si una magnitud o un dato aumenta, el otro también tiene que aumentar. O bien, si un dato disminuye, los otros también tienen que disminuir a la misma proporción. Por esto se llama proporcionalidad directa. Y se puede resolver mediante la regla de 3. Los datos que me dan es 2 es a 4, como 7 es a incógnita. Me ubico en el 4, que es el dato que sí me dan, el dato de esta misma magnitud en donde se encuentra la incógnita, y en productos cruzados lo voy a multiplicar por el 7. Entonces tenemos 4 por 7, que es mi primera operación, el resultado es 28, y este 28 lo voy a dividir entre el número 2, que es el tercer dato que nos falta. Realizando la operación nos da un total de 14. Ese es el resultado de mi incógnita, 14. Y aquí vamos a involucrar otro aspecto que es muy importante, de hecho es el más importante de la proporcionalidad, en donde tenemos que ubicar nuestros datos. ¿Cómo puedo saber que lo realicé de manera correcta? Pues muy sencillo. Agarro mis pares de datos, se lee así, 2 es a 4 como 7 es a 14. Entonces, mi primer par de datos los voy a dividir. 2 entre 4 me da un resultado de 0.5. Voy a hacer lo mismo con mi siguiente par de datos que obtuve. 7, 14, los divido, 7 entre 14 nos da un total de también 0.5. Entonces, si son iguales, quiere decir que es de manera correcta. A este producto de la división se le conoce como K. ¿Y qué significa la K? Se llama constante de proporcionalidad. Siempre que realices problemas de proporcionalidad, sea directa o inversa, tienes que obtener el valor de la letra K. Veamos ahora un ejemplo aplicado en la vida cotidiana para que te des cuenta cómo se realiza la regla de 3. Tenemos el siguiente problema. 10 marcadores de agua tienen un costo de 22.50. ¿Cuántos marcadores podemos comprar con 90 pesos? Bueno, por un lado manejamos marcadores, o sea, cantidad de marcadores, y por el otro lado tenemos el precio. Entonces, estas son las magnitudes que relacionamos y que tenemos, marcadores contra costo. E iniciamos acomodando los datos que nos manejan en el problema. Aquí lo primero que me dicen es 10 marcadores de agua y pues el número 10 lo pongo del lado de los marcadores. Estos 10 marcadores tienen un costo de 22.50. Este dato pues lo pongo del lado del costo porque estamos hablando del precio. Y mi tercer dato dice, ¿cuántos marcadores podemos comprar con 90 pesos? Y esta cantidad de 90, ¿dónde lo voy a poner? ¿En marcadores o en costo? Sí, efectivamente lo tengo que poner en el costo. Y aquí en marcadores, pues como no sabemos cuántos marcadores podemos comprar con 90 pesos, pues le pongo un signo de interrogación que es igual a mi incógnita, que es el dato que necesitamos obtener. Y ahora sí, observo lo que tengo, los datos que me maneja el problema, y aquí tenemos un dato, dos datos, tres datos. ¿Qué podemos hacer con tres datos? Pues regla de 3. Este 10 lo voy a multiplicar cruzado por el 90, multiplicar, y el resultado lo voy a dividir entre 22.5. Entonces no se te vaya a olvidar, para regla de 3 en proporcionalidad directa, primero se multiplica cruzado y el resultado se divide entre el tercer dato. Y lo realizamos. 10 por 90 nos da un total de 900 y el resultado entre 22.50, que sería 900 entre 22.50, nos da un total de 40. Este 40 es mi respuesta y es el cuarto dato que me pedían obtener. Entonces, ¿cuántos marcadores podemos comprar con 90 pesos? Pues 40 marcadores. Pero para saber si lo hicimos de manera correcta, acuérdate que hay que sacar nuestra constante de proporcionalidad.
10 marcadores cuestan a 22.50 y 40 marcadores cuestan a 90. Me ubico en los dos primeros datos, que es 10 y 22.50, y los divido. Mi resultado es 0.44. Realizo lo mismo con el otro conjunto de datos, es 40 y 90, los divido y mi resultado es también 0.44. Acuérdate que lo identificamos con la letra K y la letra K significa constante de proporcionalidad. Bien, ahora es momento de pasar a la proporcionalidad inversa. Aquí nos encontramos con nuestra balanza. Si nos damos cuenta, aquí la balanza ya no está tan equilibrada. ¿Esto por qué? Pues la proporcionalidad inversa se da cuando al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye, pero a la misma proporción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si una magnitud aumenta, la otra disminuye. Aplicado. Tenemos un ingeniero observa que un maestro albañil levanta un muro en 16 horas. 2 albañiles lo hacen en 8 horas y así sucesivamente. Para identificar de qué proporcionalidad estamos hablando, directa o inversa, tenemos que identificar nuestras dos magnitudes o categorías. Por un lado tenemos los albañiles, o sea, el número de trabajadores, y por el otro lado, las horas o el tiempo que se tardan en realizar el trabajo. Aquí tenemos un albañil, que es el primer dato que nos dan. Un albañil se tarda 16 horas en levantar un muro, pero 2 albañiles, ¿cuántas horas se tardan? 8. Entonces, aquí observamos lo que tenemos y nos damos cuenta que en la categoría de albañiles, primero tengo 1 y luego tengo 2, o sea que aumentamos la cantidad. Pero en la categoría de horas, tenemos 16 y luego tenemos 8. ¿Qué pasa con esta categoría? Disminuye. Entonces, recordando que la proporcionalidad inversa en uno aumenta y en el otro disminuye. Entonces tenemos esta tabla que vamos a llenar. En la parte de arriba tenemos otra vez número de albañiles y en la parte de abajo tenemos el tiempo que se tarda cada albañil o cada grupito de albañiles en realizar el trabajo. Entonces tenemos que 1 se tarda 16 horas, 2 albañiles se tardan 8 horas. Aquí quiero saber cuánto se van a tardar 3 albañiles y luego 4 albañiles y luego 5 albañiles y al finalizar 6 albañiles. Tenemos que aplicar nuestra regla de 3 inversa, que es lo contrario a lo directo. Acuérdate otra vez que en la directa se multiplicaba primero y luego se dividía, pero aquí en la inversa se hace lo contrario. Primero se divide y luego se multiplica. Para eso necesitamos acomodar nuestros datos, albañiles y horas. Agarramos un par de datos de los que sí conocemos, ya sea 1 y 16 o 2 y 8, los que tú quieras. En este caso yo voy a agarrar 1 y 16. Un albañil se tarda 16 horas. Y voy a acomodar mi tercer dato, en este caso es el 3, porque yo quiero saber cuánto tiempo se tardan 3 albañiles en realizar el muro. Aquí tengo mis 3 datos, 1, 16 y 3, y con esto aplico proporcionalidad inversa aplicando regla de 3, que es, ubico mi dato en donde va a estar la incógnita, ahí está mi incógnita, entonces el dato que sí me dan en la categoría de horas es el 16, lo voy a dividir entre el 3 y el resultado lo voy a multiplicar por 1. Realizando esa operación, tenemos que me da un resultado de 5.3 y ese pues ya es mi resultado. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora para encontrar el número 4. Ya tengo 3 pares de datos que sí me dan 1 y 16, 2 y 8, 3 y 5.3. Entonces agarro uno de ellos, identificando albañiles y horas. En este caso quiero elegir 3. Albañiles se tardan 5.3 horas y ubico mi cuarto dato que es el que quiero. En este caso es 4 albañiles. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento cruzado. 5.3 lo voy a dividir entre 4 y el resultado por 3. Y nos da un total de 3.9 y ese es mi resultado. Haciendo y aplicando el mismo procedimiento, tengo que 5 albañiles se tardan 3.2 horas y 6 albañiles se tardan 2.6 horas.
Veamos otro ejemplo para que no quede duda. Dice, una llave tarda 30 minutos en llenar un depósito con agua. ¿Cuántos minutos tardarán 3 llaves en llenar el mismo depósito? Bueno, aquí antes de pasar a regla de 3, identificamos que un dato aumenta y el otro disminuye. Entonces, tenemos aquí minutos, que es la primera magnitud que relacionamos, o sea, cuánto tiempo tardan las llaves en llenarse, y por el otro lado tenemos el número de llaves. Entonces sabemos que mientras más llaves tengamos, menos minutos se van a tardar en llenar la alberca. Por eso, un dato aumenta, que son los números de llaves, y el otro dato disminuye, que es el tiempo que se van a tardar. Tenemos una llave, tarda 30 minutos en llenar la alberca. Y nuestro tercer dato es ¿cuántos minutos? Pues ahí ponemos la incógnita porque nos preguntan por minutos. Se van a tardar 3 llaves. Y aquí están 3 datos, 30, 1 y 3. 30 es a 1, como incógnita es a 3. Realizamos regla de 3 inversa, que es 30 entre 3, y el resultado lo voy a multiplicar por 1. Realizando las operaciones nos da un total de 10. 30 entre 3 es 10 y 10 por 1 es 10. ¿Cuántos minutos se van a tardar 3 llaves en llenar la alberca? Pues se van a tardar solo 10 minutos. Y ahora yo te lanzo la pregunta. ¿Cuántos minutos se tardarán ahora 5 llaves en llenar el depósito? Realiza las operaciones, realiza el procedimiento de proporcionalidad inversa y compárteme la respuesta por favor en tu tarea. Ya para finalizar, necesito que le des like a este video y en la parte de los comentarios menciona un ejemplo en donde se aplique la proporcionalidad inversa en tu vida cotidiana. Piensa, reflexiona y analiza, y te voy a estar leyendo y revisando aquí en la parte de los comentarios. No se te olvide poner tu primer nombre y tu primer apellido para identificar quién eres. Nos vemos para la próxima.